Esta sesión tiene por objeto continuar con las audiencias de la comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del exministro del Interior y Seguridad Pública. Para estos efectos tenemos como invitado al presidente del Metro, don Luis de Grange, a quien le agradezco que esté presente con nosotros, y al gerente general, don Rubén Alvarado, y Paulina del Campo, también de parte de Metro. Las distintas autoridades que han venido, más que referirse a la pertinencia o no de la acusación, lo que han hecho es contar cómo desde su institución les tocó vivir desde en el caso de ustedes puede ser desde antes del 18, ¿no? Del 17, 16, 15, hasta el día mismo de la declaración de estado de emergencia y los días posteriores. Así que en ese sentido nos han costado, no sé, por la autoridad del MOB, de vivienda y otros, muchos han hecho referencia, por supuesto, al Metro, así que es muy interesante la presentación que usted nos pueda hacer al respecto. Así que lo dejo con la palabra, don Luis. Ahí sí, la invitación era bien acotada, por lo tanto no preparé ninguna presentación y en mi entendimiento de este tipo de instancias es que yo iba a responder algunas preguntas que ustedes tuvieran dudas. Respecto a los acontecimientos, lo que aconteció en el último mes, por decirlo de alguna forma, específicamente respecto de Metro, ha sido los mayores destrozos, la mayor destrucción en la historia de la empresa, ¿ya? A partir del viernes 18, ¿cierto?, cuando empezó la quema simultánea de varias estaciones, ¿sí? Los días posteriores también, el nivel de destrucción fue muy importante, el mayor en la historia. Nos obligó a tener cerrada la empresa, todas las líneas durante los días sábado y domingo siguientes, sábado 19, domingo 20. Del total de 136 estaciones, solo 18 resultaron sin daño. Hay 13 que tuvieron un daño mayor y que hasta el día de hoy se mantienen cerradas inoperativas. Hay 28 que tuvieron un daño intermedio y 77 que tuvieron un daño menor, entre comillas. Estuvimos 2 días como les mencioné, con cierre de toda la red, sábado y domingo. El lunes 21 de octubre retomamos el servicio parcial de la línea 1 con 20 estaciones y eso representa menos de un 15% de la oferta, y de manera progresiva, paulatina y con mucho esfuerzo de los equipos del Metro de Santiago, se ha ido recuperando parcialmente la oferta en las distintas líneas, distintas estaciones. Ha sido un incremento sostenido y el día de ayer logramos habilitar parcialmente también la línea 4A y el día jueves de la semana pasada ya hemos logrado incorporar un tramo adicional de la línea 5 hasta Pudahuel. Hoy en día estamos operando con poco más del 70% de las estaciones. Todavía nos falta mucho. El daño fue, como les mencioné, fue muy grande. Hay estaciones que están en estos momentos completamente cerradas y esperamos que dentro del segundo semestre del próximo año recién estén operativas. Y eso también ha tenido un efecto muy fuerte en lo que es la afluencia de pasajeros. Estamos transportando hoy en día cerca de un 60% de los pasajeros que se transportaban de manera habitual. El diferencial de pasajeros, no sé si no están realizando los viajes o se están trasladando en otras alternativas de transporte, pero eso es un impacto muy importante. Y en términos de costos de financiamiento, hay 2 dimensiones que también le han pegado muy fuerte a la empresa. Uno es el costo mismo de la reconstrucción. Sí, hemos estimado hasta el momento que el daño causado por los destrozos, por el vandalismo también, se acerca a los 376 millones de dólares. 376, sí. Si tienen dudas finalmente después de toda esta sesión, ustedes nos pueden oficiar y nosotros le daremos el detalle de la información que consideren relevante, ¿cierto? Son 376 millones de dólares asociados solo a la reconstrucción, ¿sí? Por otra parte, está el daño asociado a la reducción de los ingresos producto de la reducción en la cantidad de viajeros. Y eso también tiene un efecto muy importante en lo que es la sostenibilidad financiera de la empresa, y estamos haciendo los análisis. Todavía no tenemos un resultado acabado, pero son las 2 dimensiones
es mucho más fuerte la primera. O sea, el tema del daño, la reconstrucción, o sea, el daño que le hicieron a Metro es equivalente a lo que cuesta, por ejemplo, la extensión a Bajos de Mena. ¿Ya? Es cercano a los 400 millones de dólares, 376 en nuestro cálculo actual. O sea, es un daño que es muy, muy significativo. Y por otra parte, ha generado una postergación, que estamos tratando de hacer las gestiones para que sea lo menos posible, pero también ha generado una postergación en los proyectos en los que estábamos avanzando. Línea 7, que venía cierto del anterior gobierno, líneas 8 y 9, que fueron anunciadas en el actual gobierno, más las extensiones de la línea 2 a San Bernardo, de la línea 3 a Quilicura. También se ha generado un atraso en esos proyectos que son importantes, y en la línea 4 a Bajos de Mena. Entonces, el impacto que ha tenido la destrucción parcial de manera importante de la red de Metro de Santiago ha sido enorme, ha sido brutal, no solo lo que respecta a montos económicos, ha afectado a millones de pasajeros, y nosotros lo vemos en las afluencias diarias también, y ha postergado, ¿cierto?, los desarrollos de estos proyectos, que también son millones de personas las que esperan que finalicemos lo antes posible estos proyectos. Esa es nuestra perspectiva. Tenemos un cronograma también de trabajo que se lo podemos detallar si es que lo ofician. Y esa, en términos generales, nuestra descripción de los acontecimientos en lo que a Metro respecta. Si le parece, don Luis, si nos puede contar cómo fueron los hechos desde la perspectiva del Metro de ese mismo día. O sea, de las evasiones hasta la destrucción de uno de los metros ahí en San Joaquín, hasta después ya los incendios y otros, para que después nosotros podamos pasar a las preguntas de los diputados. Bueno, esa semana fue especialmente compleja respecto a las manifestaciones de las evasiones. Hubo destrucción de equipamiento principalmente durante toda esa semana. Hubo agresión también a equipos de metro, a funcionarios de metro que están en las estaciones. Entonces fue una semana muy compleja, y el día viernes finalmente eso se explotó el tema de las manifestaciones al interior de las estaciones de metro, agresiones a nuestros equipos, daño, vandalización de equipamiento, y eso nos obligó paulatinamente, de manera progresiva durante ese día, a ir cerrando estaciones, ¿cierto?, porque quedan inoperativas, y tampoco estaban las condiciones de seguridad, que eso es muy, muy importante. El principal criterio de cierre de las estaciones es la seguridad tanto de los pasajeros como de los equipos que están de metro dentro de las estaciones. Entonces, cuando no están garantizadas las condiciones de seguridad, sumado a los destrozos, ¿cierto?, y al riesgo que estaban corriendo tanto los equipos como los equipos profesionales, técnicos, de personas, no los equipos físicos, y los pasajeros, eso nos lleva a ir cerrando en forma progresiva, y aproximadamente a media tarde, cerca de las 7 de la tarde, 6:30, ya tuvimos que cerrar la totalidad de la red. Y después, entre ese mismo día, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, empezaron los incendios de manera simultánea en 5 estaciones. La mayoría de ellas en la línea 4, pero también en la línea 5 en el sector de Maipú. Las estaciones de la línea 4 están en las comunas de Puente Alto y La Florida, la línea 5 en Maipú, Pudahuel, exactamente, Maipú y Pudahuel. Y esa destrucción fue brutal, fue enorme. Claro, efectivamente, 20 de las que fueron completamente incendiadas fueron cerca de... El primer día fueron 15, después se fueron sumando, incluso algunas estaciones fueron incendiadas 2 veces. O sea, en días distintos fueron incendiadas. Y eso nos impidió operar durante el día sábado y domingo, y hasta el día de hoy hay muchas estaciones de mucha afluencia que no están operativas. Hola, muy buenos días. Agradecer al presidente de Metro y a su equipo por estar acá. Algunas consultas.
A ver, mucho se ha hablado de que estas quemas que fueron simultáneas y que finalmente destruyeron tantas estaciones de metro fueron por grupos coordinados con anterioridad, que tenían conocimiento de cómo quemar el metro. O sea, finalmente el metro no se quema con un fósforo o una bomba Molotov, sino que, a mi entender y por lo que ha salido en medios de prensa, fueron quemados en partes específicas con acelerantes de un modus operandi que tenía un grado de coordinación. Quisiera saber de parte de ustedes si lo ven así también, y si ven que hubo una acción coordinada y concertada para generar esta destrucción. Por otro lado, si esta destrucción fue solo para destruir el metro como medio de transporte o fue más bien para generar caos y algún sentimiento de terror de la población. Y también saber si ustedes consideran que era estrictamente necesario las medidas que se tomaron a continuación de estado de excepción para que no hubieran mayores daños y si eso los alivió de alguna forma. Gracias, presidente. Si quiere, juntemos un par de preguntas. Sí, diputado Gaona. Presidente, por su intermedio agradecer la participación y la exposición del presidente del Metro y su gerente general. Y bueno, y con ello lamentar todo lo que ha ocurrido con el transporte metropolitano subterráneo, que es un ejemplo para el mundo. Mi preguntas tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de alguna investigación interna que ustedes puedan haber desarrollado, me imagino, respecto de los incendios, los orígenes, por dónde partió. Me cuesta entender que los incendios simplemente se hayan desatado porque alguien tiró una bomba Molotov al interior de la estación. Porque fueron incendios masivos, varias estaciones simultáneamente. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que dónde se empezó quemando? ¿Cómo hubo acceso a esas instalaciones? En fin, se ha dicho de que aquí los incendios han partido por lugares de difícil acceso, de que evidentemente no todo el mundo tiene conocimiento dónde estarían esos lugares que tienen mayor posibilidad de incendiarse. En fin, no sé si eso será tan así o no, por trascendidos que han habido en la prensa. Quisiera un poco me contaran si ustedes han investigado internamente el origen de los incendios, cómo se produjeron, el origen fueron intencionales, pero cómo se iniciaron esto, qué es lo que se quemó primero, fueron ataques específicos a determinados lugares de la estación o simplemente fue una cosa azarosa que tiraron molotov en cualquier parte de la estación y de ahí prendieron la estación completa y simultáneamente todas. Eso yo quisiera que si tienen alguna investigación al respecto, si han intercambiado opiniones con bomberos, si tienen los resultados, han tenido acceso a los resultados de la investigación de bomberos, en fin. Yo quisiera un poco que me contaran cuál es la visión de ustedes respecto a este tipo de incendios y las características, cómo se iniciaron, si tienen algún patrón común, en fin. Yo quisiera también agregar algo. Bueno, comparto las preguntas de parte del diputado Gaona y también quiero partir diciendo que le agradezco no solo su presencia, sino que el trabajo que ha tenido especialmente el equipo de Metro durante los días sucesivos, porque estamos clarísimos que poder recuperar un transporte público que es tan democrático en su acceso, que permite que la ciudad esté más integrada en torno a trenes suburbanos y metro, es una cuestión fundamental. Y muchos vimos cómo la destrucción significó trabajo de horas extras de cientos de personas. Y claro, muchos queríamos también poder ir a cooperar, digamos, de cómo se podían limpiar y entendemos que también algunos de ellos necesitaban quedarse así porque eran pruebas de delitos. Entonces tenía que haber una investigación de lo mismo. Y yo quisiera que también nos relatara un poco del el costo de sus propias personas, de los trabajadores de Metro. Creo que es bueno el análisis de las menos personas transportadas en estos días. Y si no me equivoco dijo que estaban transportando el 60% de lo que se transportaba antes. Sería bueno sacar el acumulado, porque llevamos cerca de 40 días, en los cuales algunos días habían un 15% de la oferta, pero otros días ahora ya estamos en el 70%. ¿Pero qué significa eso en magnitud? Es decir, cantidad de personas que
tuvieron que transportarse por otros medios, o muchos de ellos caminar, o muchos de ellos tomar un vehículo, o muchos de ellos pagar mucho más de lo que estaban, o morarse infinitamente más. A mí me toca representar una parte de la ciudad de Santiago, que estamos esperando hace mucho rato que llegue el metro, como es San Bernardo. Y hay personas que viven en torno a donde iba a llegar cerca el metro, que hoy día se están demorando 3 horas. Y esos primeros días, algunos simplemente no podían llegar a sus trabajos. Entonces eso también es un costo personal, familiar, laboral, que es gigantesco. Atacar el metro en el fondo fue atacar un aspecto urbano de nuestra ciudad, que es la que produce integración. Y en eso me gustaría que también nos pudiera detallar qué es lo que viene a continuación. O sea, algunas cosas ya las ha dicho, pero ¿cuáles son esos itinerarios? ¿Cuál es el costo para el resto de la ciudad? Que hay un desafío urbano gigantesco. ¿Cómo recuperar esos espacios que terminaron, que recién estaban ganando equipamiento de servicios y otros, y hoy día quedaron como eran hace 15, 20 años atrás? Y el metro era una de las alternativas para seguir progresando. Y por tanto, creo que también es un factor clave en este diseño urbano de futuro, sobre todo para esos lugares más alejados como puede ser esa zona de San Bernardo, como es Puente Alto, como es La Pintana y otros lugares que necesitan de una infraestructura como la que tiene el metro. Así que lo dejo con la palabra, presidente. Ahí es importante atenerse a la descripción de los hechos, y ese es el foco central de nuestra presencia acá, ¿sí? Respecto a las preguntas de la diputada del Real en relación a la coordinación, es importante subrayar que Metro ya tiene más de 40 querellas, ha presentado 40 querellas, tenemos más de 30 formalizados individualizados. Hay un equipo de asesores importante que están trabajando para Metro. Tenemos a grupos, diferentes grupos de abogados, asesores que llevan años trabajando con Metro también, y están a cargo de estas querellas y ya han pasado los procesos de formalización. Entonces, desde ese punto de vista, Metro está usando todo lo legalmente necesario y fundamental para avanzar en esta investigación, ¿ya? Respecto a si hubo o no hubo coordinación, yo espero que la investigación sea concluyente al respecto y se apliquen todas las sanciones, porque el daño que le han hecho no solo a la empresa, que son cientos de millones de dólares, el daño que le han hecho a la ciudad, a millones de personas, a las personas más vulnerables, a las personas más pobres, es invaluable, ¿sí? Respecto a los hechos, sí hubo 5 incendios en más o menos el mismo periodo de tiempo, ¿ya? Y nosotros hemos proporcionado todos los antecedentes a las autoridades respectivas, a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones, y vamos a seguir colaborando con ellos, proporcionando todo lo que esté de nuestro lado. Y eso también responde un poco la pregunta del diputado, ¿cierto, Gaona? Las querellas incluyen el ámbito de incendios, por supuesto, de daños, de destrozos, de hurto también, porque son muy variados el tipo de delito del que ha sido víctima el Metro de Santiago, y cada día vamos incorporando antecedentes nuevos. Respecto a la pregunta del diputado Belolio, en términos del costo interno, ha sido duro para los equipos de Metro, en particular los que estuvieron en estaciones. Esos días fueron días dramáticos, estuvieron encerrados en las estaciones, no podían salir, corrieron en riesgo sus vidas. O sea, hay personas que tuvieron que estar encerradas en oficinas porque se estaba incendiando todo y estaban las turbas en los andenes, tuvieron que arrancar por los túneles, fueron agredidos mucho físicamente también. Las familias de ellos están preocupadas, los tiempos de traslado también se han incluso hasta triplicado en muchos casos. Los vecinos de la Plaza de Puente Alto, por supuesto, son los que más han sufrido por la distancia y por el volumen que tiene todo ese sector. Es una estación que tenía 140.000 pasajeros al día, la Plaza de Puente Alto, y ellos pasaban de demorarse 45, 50 minutos a 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Entonces, me imagino que los vecinos de la Plaza de Maipú deben estar sufriendo cosas
cosas similares. O sea, los equipos de Metro han hecho un esfuerzo enorme en recuperar el servicio, en poder llegar a estos lugares que tanto lo necesitan, y lo que se viene a futuro es, bueno, hay un plan de recuperación, hay varias estaciones que esperamos tener recuperadas antes de diciembre en las distintas líneas, hay otro grupo de estaciones que debería estar antes del 30 de abril del próximo año, y las estaciones estas que fueron más destruidas, ¿sí, cierto?, las incendiadas, esperamos que antes de diciembre del próximo año van a estar distribuidas dentro del segundo semestre, pero ese es como el cronograma y lo que viene para adelante. Solo un punto respecto al cronograma. El tramo más dañado se refiere específicamente al de Plaza Maipú, ¿cierto? El que va de Pudahuel hasta Plaza Maipú, porque había escuchado, ¿cierto?, que se podía habilitar ese tramo antes de fines de abril, y ahora, por lo que escucho, probablemente se va a extender ese plazo. O sea, ¿cuál es la dificultad y cuál es la profundidad del daño que han tenido esas estaciones? ¿Y qué le decimos en el fondo a todos los vecinos de Maipú, que son miles los que se transportan en el metro, que hoy día tienen que pasar largas horas en el fondo para poder llegar a sus trabajos, y se ha hecho la vida muy difícil, lo que se traduce también en que gatillan también problemas de salud mental en la gente? Hoy día la gente está muy estresada, y la idea es que vamos a hacer todo lo posible para que eso, el tiempo, vamos a reducirlo lo más posible. Estamos trabajando súper duro en todas las estaciones de toda la red, y sabemos que Plaza Maipú es una estación especialmente importante porque ha sido muy dañada y posteriormente ha seguido siendo atacada, por decirlo de alguna forma, y otras estaciones intermedias también. Rubén Alvarado, que es el gerente general de Metro, podría dar un diagnóstico un poquito más preciso respecto a ese tramo de la línea 5. Perdón. Como explicaba el presidente de nuestro directorio, nosotros tenemos 3 tramos o 3 familias de estaciones para recuperar la operación. Una es que hay un grupo de estaciones que la estamos buscando que sean de aquí a fin de año, otra que es el tramo a abril del próximo año, y el otro antes de fin de año. Lo que buscamos es que de aquí al 30 de abril del 2020 podamos estar ya con toda la red de punta a punta. Y obviamente eso significa, eso nos van a quedar pendientes algunas estaciones. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, yendo a Plaza Maipú, buscamos estar antes de fines de abril del 2020. Eso es lo que en relación a Plaza Maipú. Pero van a quedar estaciones intermedias que no van a estar disponibles. Yo tenía también una consulta. Después de toda esta grave crisis que se sucedió en estos primeros días con esta destrucción masiva de Metro, luego de que comenzara nuevamente la operación y se hayan restituido las estaciones, hemos sabido que también han habido intentos de atacarlas nuevamente. Quisiera saber si esto se ha conseguido en algunas estaciones, si tienen hoy día mayor seguridad, en qué consiste, cómo son los protocolos cuando llegan turbas hacia Metro. Y bueno, y también felicitarlos por el gran trabajo que han hecho durante estas 5 semanas, que ha sido, yo sé, extenuante, y han podido sacar bastante rápido, poner en marcha nuevamente a Metro, ayudando a tantos millones de chilenos. Gracias. Bueno, por ejemplo, en este momento tenemos cerrada la estación Parque Bustamante por disturbios en el exterior. Nosotros tenemos un protocolo que busca resguardar la seguridad de los pasajeros y, por cierto, también de nuestros trabajadores, que, como explicaba el presidente, ha sido un tema que hemos tenido que estar también acompañándolo y revisando todos nuestros protocolos para poder también darles a ellos la certeza. Entonces, cuando nosotros tenemos disturbios en el exterior, independiente que en el programa tenemos una estación que está de servicio, tenemos que cerrarla. La cerramos y por el tiempo que sea necesario hasta que podamos ya asegurar que la podemos reabrir. Entonces, cuando eso ocurre, esa estación se cierra y se salta. Eso un poco, entonces ha sido una operación que tiene, por cierto, cierta anormalidad, y en eso estamos coordinados con Carabineros para ir haciendo ese tipo de operación. Un ejemplo ahora es Parque Bustamante, por ejemplo.
Sí, una duda que me quedó sobre esta postergación de proyectos. Yo sé que, que el cronograma todavía no lo tienen completamente afinado, pero cuando hablan de la postergación es porque no es posible tener los mismos equipos al mismo tiempo recuperando y restableciendo las líneas que haciendo las obras para extender las líneas. O sea, si nos puede explicar un poco sobre eso. Bien, son diferentes razones que confluyen y que tienen como resultado final la postergación de los proyectos. Hay un tema de recursos humanos, ingenieril de metros, que efectivamente hay una cantidad importante de ejecutivos técnicos y equipos de ingeniería que están enfocados, por ejemplo, a avanzar fuertemente en las licitaciones de los estudios de ingeniería básica, ingeniería conceptual o ingeniería de detalle de los nuevos proyectos, y lo hemos tenido que reasignar. ¿Por qué? Porque ahora la urgencia, ¿cierto?, es reconstruir metro. Esa es la urgencia. Entonces, eso genera un desfase. Lo otro también que genera desfase es la parte presupuestaria, ¿ya? Porque efectivamente, afortunadamente, Metro este año dispone de la caja, por decirlo de alguna forma, asociada a estos proyectos, pero hemos tenido que reasignar fondos para la reconstrucción. Y por lo tanto, en ese sentido, el Ministerio de Hacienda nos ha ayudado mucho. El trabajo con los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda ha sido súper positivo. Y tenemos que generar ese nuevo recuperación de esos recursos que debería ser dentro del próximo año. Ya fue aprobado el presupuesto, ¿cierto? Y esto también genera un pequeño desfase. Y también hay temas más específicos, más técnicos. Por ejemplo, hay ciertos... respecto a la reconstrucción misma, hay ciertos equipos que fueron destruidos y que requieren, por ejemplo, repuestos que no hay en Chile y hay que mandar a pedir fuera de Chile. O especialidades, sí es cierto, que no son de fácil obtención en el mercado nacional, ¿ya? Entonces eso también ha generado que en algunos casos no podamos avanzar con la velocidad que nos gustaría, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo. Y una última cosa. ¿Cuáles medidas adicionales se han tomado? Te ponía el ejemplo hoy día, digamos, de cerrar algunas estaciones como por fuera, pero ¿cómo evitar, más que vuelva a suceder un ataque simultáneo, el que las personas no puedan entrar a las vías, el que algunos lugares de resguardo, o sea, tengan mayor resguardo para que no puedan producir una combustión de la propia estación? Yo creo que lo decíamos el otro día acá mismo. Si a nosotros, digamos, nos pasan un par de fósforos y benzina, digamos, prender una estación de metro no es una cuestión sencilla, digamos, no, o sea, hay que saber cómo hacerlo, dónde hacerlo. Por eso algo le preguntaba al diputado Gauna, si es que usted tenía la impresión de que habían ido a lugares específicos que produjeron esta combustión. El otro día nos decía de Carabineros que buena parte de los primeros incendios se habían producido en las casetas como de atención y la portería, que eran lugares cerrados. Entonces, dadas las características de eso, se produjo más fácil una combustión. Entonces, también sería interesante que usted nos contara, dentro de lo que se pueda, ¿no? Cómo se produjeron en sí mismos los incendios mayores, más que la destrucción de algunos vandalismos que también vimos, y qué medidas se pueden tomar para evitar eso a futuro. Sí. La empresa cambió definitivamente y cambió para siempre. Los estándares de seguridad y ciertos protocolos sin duda que van a tener que actualizarse y estamos trabajando en eso. Por ejemplo, ya estamos, como parte del proceso de reconstrucción, invirtiendo fuertemente en lo que son los accesos y eso tiene una inversión de 36 millones de dólares. También, por supuesto, en lo que son las nuevas líneas, las líneas 7, 8, 9, las extensiones también, vamos a incorporar, hay que tener certeza de cuáles son las conclusiones finales, ¿cierto?, de toda la investigación. Pero los nuevos proyectos van a tener que incorporar modificación a lo que ha sido la construcción tradicional. Algo que es no menor, por ejemplo, es que todos los incendios ocurrieron en estaciones en viaducto o estaciones en superficie, ¿ya? Entonces, ese antecedente creo que es importante para el futuro diseño. Como les digo, o sea, hay toda una etapa de investigación que está en curso, pero la empresa cambió. Metro cambió para siempre y algo que quizás antes nos parecía que era normal, que era razonable, que era suficiente,
pensando a futuro en lo que viene, probablemente vamos a tener que cambiar algunas cosas. Bien, presidente, le agradezco mucho al gerente general también. Si nos pudiese remitir esa misma información a la cual hizo referencia, no tiene por qué ser justo esa página, es que tiene su mano, digamos, pero si la puede mandar en vía digital, Por supuesto. de manera de poder nosotros también incorporarlo al informe de la comisión y también subirlo como antecedente a la página de la Cámara. Así que Hoy día mismo. le agradecemos muchísimo su presencia y lo dispensamos. Muchas gracias. Sí, diputado Ilavaca. Presidente, muchas gracias. Estaba revisando las páginas antecedentes. Muchas gracias, señor de Metro. No, si no, no, muchas gracias, no. Suspendamos un poco para que se despedirnos, sí. Suspendo un minuto para despedirnos. El diputado Ilavaca tenía la palabra. Sí, presidente. Muchas gracias, presidente. Es que estaba revisando la página de antecedentes de la comisión y faltan algunos datos, entonces me gustaría solicitar 3 oficios en particular. Ya. Uno, cuando vino a exponer la Sociedad Chilena de Oftalmología, ellos hicieron presente que le presentaron al ministro de Salud durante un periodo consecutivo una serie de cartas y que el ministro de Salud le habría contestado algunas. Me gustaría que pudiéramos oficiar nuevamente a la Sociedad Chilena de Oftalmología para que remita las copias de las cartas enviadas y cuál es el informe que día a día le informaban al Ministerio de Salud, que no está en la... Si no me equivoco, dijeron que la primera era el 23 de octubre. Exacto. Sí, Sí, ok. y dijeron fue una secuencia sucesiva y no están acompañadas en la página de la acusación. Y lo segundo, hoy día salió el informe de Human Rights Watch. Me gustaría que también pudiéramos oficiar a Human Rights Watch y a Amnistía Internacional para que en definitiva nos puedan remitir los informes que cada una de las organizaciones desarrollaron respecto a los hechos ocurridos en Chile. Eso, presidente, gracias. Primero, solo para cerciorarnos que no tengamos alguna de esa información, no, ya no la tenemos. Entonces, si les parece, pedimos esos oficios. Acordado. Entonces, a la Sociedad Chilena de Oftalmología y a Human Rights Watch, que de hecho, una de las cosas que quería comentarle es que nosotros teníamos invitados hoy día a diversas instituciones, entre ellos a Human Rights Watch, a Amnistía Internacional, a la Contraloría, a los comandantes en jefe, y se excusaron. Por supuesto, de distintas formas. Los comandantes en jefe, creo que ayer leímos ya la excusa. Y los demás, no sé si tenemos alguna de las excusas puesta ahí, pero... ¿sí? No en papel, pero... Ya, pero se excusaron de poder asistir, con lo cual no tendríamos que celebrar nuestra sesión de la tarde. Y lo que sí quería proponerles es que el día de mañana nosotros sesionáramos a las 11, de manera de emitir nuestra votación y así también tener tiempo para hacer el informe final, porque esto tiene que ser votado después el día jueves en la sala. ¿Les parece? Bien, entonces acordado así. ¿Algo más? No. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.